Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, allá en la Iglesia Tierra Santa, en Florida, Estados Unidos, y a todo aquel que escuche este mensaje, sea converso o inconverso, a todos Dios ama igual, por lo cual la palabra es para todos. Permitidme decirles que Dios ama al pecador, lo que aborrece ese pecado. La esperanza nuestra es que tú primero logres entender la palabra de Dios, crecer en ella, analizar la palabra con la Biblia abierta. Si no la tenés, conseguiste una, que es el arma o espada de dos filos que tenemos para cualquier ataque del enemigo, para cualquier cosa que se nos venga encima. Y para los hermanos que ya empezaron, para que no dejen de crecer hasta llegar a ser gigantes del Señor. Al decir gigantes me refiero a que sean personas las cuales puedan enseñar, evangelizar y llegar a ser pastores, mujeres santas, entregadas a Dios, trabajando en las casas, en oración, en las esquinas, en los buses, en los metros, etcétera, etcétera. Porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Para eso son estas lecciones que ya yo las he pasado muchos años, unas veces en victoria, otras veces en derrota. Como decía la vez pasada, de vez en cuando cada uno tiene su Armagedón, o sea, su batalla contra el diablo. Precisamente yo estoy librando una de esas, pero no quiere decir que por eso voy a dejar de enseñar la palabra de Dios. Voy a dejar de amar a Dios, dejar de amar al prójimo y a los hermanos. Para eso es la palabra de Dios, para enseñar a amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Yo les sugiero que abran la palabra en Tito 1, 1, 2, o sea, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y para los que hacen caso en la iglesia, subrayar la Biblia con un palio, bueno, hasta con un lapicero, para que las palabras no se las lleve el viento, sino que cuando lleguen a sus casas, escudriñen la palabra, porque nosotros no predicamos una cosa que no está en la Biblia, y eso es para todo el mundo. Los cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, conforme a las Santas Escrituras, bautizados conforme a las Santas Escrituras, lavados en la sangre del Cordero y preparados para el rapto de la iglesia, predicamos la verdad.
y es muy fácil comprobarla. Tú debes tener tu Biblia, y cuando nos agarréis en una mentira, yo les aconsejo de que nos denuncien. Os sugiero que nos denuncien si estamos equivocados. Solamente el verdadero Hijo de Dios predica la palabra de Dios tal y como está, de tapa a tapa, sin añadirle ni quitarle. Hay de aquel que le añada, hay de aquel que le quite, dice la palabra de Dios, porque seremos castigados eternamente. Y aún más, la palabra nos trataría como perros y estaríamos afuera. Por eso yo siempre invito a los hermanos a que escudriñen, a que subrayen, a que revisen si lo que decimos es cierto, o si no, que nos reclamen o demanden si decimos mentira. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. No es mi anhelo regañarlos, no es mi anhelo hablarles así, pero así me lo pone Dios, así lo digo. Yo simplemente, como digo, soy una lora de Dios. Repito y hablo cuando la Biblia habla y callo cuando la Biblia calla. Así que esto no es mío, es de Dios. Tenga confianza y más confianza en Dios todavía. Si empezás por tener tu propia Biblia, tu propia espada de 2 filos, para que así aprendas el camino de la vida. Sabemos que el camino es Cristo, pero si nos vamos por otro camino que no sea Cristo, tenemos la vida perdida. Amén. Hermanos y amigos, la Biblia es el libro de promesas de Dios, y a diferencia de los libros escritos por los hombres, no cambia ni pierde actualidad. Yo lo he dicho más de una vez, yo estudié mucho filosofía. Tenía una biblioteca que costaba miles. Hoy en día no es cualquiera que podría tener la biblioteca que yo tenía allá en los años 80. Pero resulta que todo lo que yo tenía es obsoleto en este momento. Todo cambió. Todo cambió. A diferencia de la Biblia, que han querido destruirla, la han escondido, la han prohibido, es el libro más perseguido, pero no cambia. Es la diferencia entre los libros escritos por los hombres, por científicos, pero la Biblia no cambia. En Tito capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo dice que contamos con la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La palabra de Dios por muchos años se ha predicado, y el mensaje que se ha predicado en este largo periodo es básicamente el mismo, porque Dios no miente. En este lapso se han producido muchos cambios en nuestro mundo. En realidad no es el mismo mundo, es totalmente diferente. Y es una cuestión que todos vosotros lo sabéis. No podemos comparar el mundo de los años 50 con nuestra era.
La maldad, el pecado en todas sus formas se han manifestado en una forma tal que hasta predicadores, pastores, evangelistas han cambiado o han caído. Eso, para no nombrar a los de la otro lado, los de la acera del frente, que eso ya no tendría nombre alguno. Esos nunca han cambiado. Toda la vida han sido igual. Que lo tenían muy bien escondido es distinto, pero nunca ha cambiado. Desde que nació, allá en los años 300 después de Cristo, hasta hoy, bueno, se ha cambiado. Cada día está peor. Cada día se ven acusaciones de todo lado. La tecnología, gracias a Dios, ha ayudado a desenmascarar muchas de las cosas que no sabíamos. Pero de eso no vamos a hablar, porque he sabido de todos qué es lo que sucede en la acera del frente, que nunca ha cambiado. Predicamos ahora a una nueva generación, a gente que ha crecido en una nueva sociedad y se ve desafiada por nuestras ideas. Pero una cosa segura, Dios no ha cambiado. Dios es inmutable. Él dijo, yo Jehová no cambio. Eso lo encontramos en el libro de Malaquías, capítulo 3. Esta afirmación es de inconmensurable alivio para el creyente en tiempos de sufrimiento. Dios es inalterable en su compasión y cuidado de sus afligidos hijos. Las aflicciones son gobernadas por Dios tanto en el tiempo como en el número, naturaleza y medida. Nuestro tiempo y nuestras condiciones en estos tiempos están en las manos de Dios, como asimismo nuestras almas y cuerpos, para ser guardados y preservados del mal, mientras la vara de Dios se abate sobre nosotros. Dios está interesado y preocupado por todos los aspectos de nuestras vidas, tanto en lo físico como lo mental, emocional y espiritual y hasta económico. La Biblia dice con meridiana claridad que nada que pueda preocuparnos escapa a su preocupación, y esa verdad es la que habremos de explotar juntos en esta lección. Nada de lo que nos pase a nosotros es ignorado por Dios. Sea la salud, sea lo emocional, sea lo espiritual, sea lo físico, sea lo económico, sea lo moral, nada escapa de la vista de Dios. En razón de que la Biblia está llena de promesas, nos es imposible analizarlas todas en esta lección. En realidad duraría de poder encarar el estudio en todas las promesas de la Biblia, en las páginas de un libro entero. Y aún faltaría encarar las promesas de Dios. La cifra estimada en cuanto al número de promesas que hallamos en la Biblia oscila entre 8,000 y 30,000 promesas. Ponga atención, hermano. Si tú lees la Biblia, si tú la escudriñas, te vas a encontrar un mínimo de 8,000 promesas. Y casi llegas a las 30,000. ¿Por qué crees tú que yo durante tantos años he permanecido firme en la palabra de Dios?
porque ella es la que me alienta, me da mente positiva, hasta me alimenta espiritual y físicamente. Por eso me han dicho mucha gente que porque yo siempre estoy feliz. Y porque he aprendido a confiar en las promesas de Dios. No ando diciendo, ay, 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 me duele esto, me duele lo otro, estoy pasando esto o estoy pasando lo otro, a excepción de los hermanos de verdad, para que ellos oren por mí. Pero no a cualquier hijo de vecino que no me va a entender, le voy a decir, yo estoy padeciendo tal cosa. Porque ellos no tienen fe en nada que sea de Dios. Entonces no pueden orar por uno, que es el alma especial que tenemos nosotros, el orar por el hermano. Entonces, si me va a recetar Coca-Cola o un mango o una naranja, ¿para qué le voy yo a decir? Yo lo que necesito es de Dios. Entonces recurro a los hermanos para que me ayuden en la aflicción. Y esa aflicción no se me nota porque a través de los años he aprendido a ser feliz, teniendo o no teniendo, enfermo o no enfermo. Bueno, como Pablo decía sobre sus aflicciones, pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pues verdaderamente los que hemos nacido de nuevo y hemos andado con Cristo durante tantos años, raras excepciones se han separado del amor de Cristo. Solo que Cristo no se ha separado o no ha separado el amor hacia ellos. Pero son raras excepciones. De muy diversas maneras podríamos enfocar el tema. Una forma obvia sería dividir las promesas según su localización en la Biblia, sea que figure en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Las dos partes de la Biblia abundan en promesas, como veremos más adelante en esta lección. Se podría escribir un libro, por ejemplo, comentando las promesas que figuran en los Salmos. Es por eso que yo siempre recomiendo leer los Salmos. No hacer como hace la gente que no conoce, la gente santera y creyencera, agoreros, que lo he visto a través de los años en muchas casas, y no de cristianos, y de gente que ha tenido estudio, de gente profesional. Entra a la casa. Bueno, yo antes trabajaba, tenía una pequeña empresa de alarmas, y prácticamente al pobre no le trabajaba porque los precios de las alarmas eran bastante altos, y la gente entre más plata tiene, más miedo tiene. Entonces se contratan a un técnico en alarmas. En ese entonces era mía, dejé de trabajar por problemas de la columna y también por la edad. Entonces mis clientes eran lo que llaman la élite y hasta palacios. Y no era nada raro encontrarme una Biblia abierta con dos velitas en el Salmo 23 y en el Salmo 91. Como si eso bastara para adorar a Dios. Eso es agorerismo, eso es santería, eso es ser creyentero, que porque tengo la Biblia abierta en tal salmo,
ya Dios va a salvar mi casa. Es como andar la medalla con una imagen guindando del pecho, o una cruz guindando del pecho. Nada de eso tiene valor si la persona no ha nacido de nuevo. Nadie puede decir, si no ha nacido de nuevo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque Jehová no es pastor de esa persona, es pastor de sus ovejas. Entonces de nada tenemos provecho si no estamos haciendo lo que el Salmo dice. Es como decía antes del Padre Nuestro. ¿Cómo va a llamar Padre a una persona que no es hija de Dios? Entonces volvemos a lo mismo. No es lo que el libro diga, es lo que yo tomo del libro y lo guardo en mi corazón, en mi mente y con todas mis fuerzas. Y ahí viene lo mejor, y lo pongo en práctica. Yo me puedo saber toda la Biblia, al derecho y al revés, y al revés y al derecho, como lo quiera entender. Eso no me hace salvo. Es vivir lo que la Biblia dice. Es haber nacido de nuevo, es ser lavado en la sangre de Cristo, es escudriñar las Escrituras, congregarse, y para eso debería buscarse una persona santa que lo dirija, porque congregarse ahora no es en cualquier parte donde se puede congregar. Si tú ves que lo primero que te predican es diezmo y ofrendas y prosperidad y carro y casa nueva y todo, devolverte y entrar a una iglesia de verdad, porque te están predicando mentiras. Y hasta usan la Biblia para predicar mentiras. Y eso es la moda. Por eso dije hace un rato que ahora le predicamos a una nueva generación. Y como la Biblia no encubre a nadie, nosotros tampoco. Se ha metido la mafia dentro de la iglesia. Y nosotros, como verdaderos cristianos, tenemos que desenmascarar al diablo. No queremos que a ti te estafen, te engañen, que tengas que pagar por estar en una iglesia, que tengas que pagar por un milagro, porque Jesucristo nunca cobró por predicar, nunca cobró por hacer un milagro, ni Dios ha cambiado nunca. Entonces predicamos a una nueva generación, bueno, y tú sabes quiénes son. Otro enfoque sería anotar las promesas según sean en orden general o específico. Muchas de las promesas son de naturaleza general, mientras muchas otras tratan áreas específicas de la vida. Hay promesas a una nación entera, por ejemplo Israel. Hay promesas para ti. En lo específico, estás pasando una mala situación física, moral, espiritual, económica. Y también hay de forma general, ya sea por una nación, por un problema político, por las guerras, por las pestes, por las hambres, por todo lo que verdaderamente está pasando el mundo hoy, que ya no haya uno ni por qué orar. Hay que orar en forma general. Lo mejor que la Biblia enseña es que oremos por un problema específico. Pero en la actualidad
ya no podría orarse por un problema específico, porque el mundo totalmente anda, como dicen vulgarmente, patas para arriba. Veamos el problema de los musulmanes, la guerra o la invasión de Rusia, que no fue invasión, a Ucrania, el problema que se ha desarrollado en la hambruna económicamente debido a esa guerra, y que no se explica uno, o no haya ni cómo orar. En la actualidad, estamos hablando de hoy, ¿qué? Yo no sé ni qué día es hoy, 23, algo así. No, primero. Bueno, vosotros sabéis que a mí me dio un derrame y lo que perdí fue la fecha y la hora. Solamente, gracias a Dios. Todo el mundo contra Rusia, todo el mundo del lado oriental y Estados Unidos en primer lugar, Inglaterra, Alemania, todos contra Rusia. ¿Y quién está del presidente de la ONU? ¿A quién eligieron? Aunque dicen que en una forma temporal. Pero si lo eligieron fue por votación. Nada menos que a un representante de Rusia. Bueno, entonces, ¿en qué país estamos? Digo yo. Si todas las noticias y todo, pues es lógico, estamos de este lado del mundo, es contra Rusia. Entonces, no me cabe en la cabeza pensar que un ruso sea el presidente, el secretario general de las Naciones Unidas. Entonces quiere decir que los enemigos votaron para que un ruso. Es increíble lo que sucede. Claro, para los que estamos más enterados, que yo incluso hablaba con mi pastor anoche, nosotros no solamente debemos escudriñar las escrituras. Dios nos da cabeza para que podamos entender el régimen político, social, económico y de toda manera. Claro que la guerra Ucrania-Rusia ha dejado países en hambruna, porque de Ucrania y de Rusia se exporta la mayor cantidad de cereales, de petróleo, de gases y todo. Y entonces había que votar por ellos, de lo cual yo estoy de acuerdo. Como dijo el presidente de Rumanía, si no me equivoco, o de Turquía, ¿por qué nosotros tenemos que apoyar a Estados Unidos y hacer caso a Estados Unidos en una cosa que no nos compete? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nuestro pueblo tiene que aguantar hambres por una guerra que no es nuestra? Y empezaron a unirse otros países. ¿Por qué yo me tengo que meter con el vecino y los problemas del vecino? Allá ellos. Estados Unidos tenía un bloqueo a Venezuela, pero de esos bravos, fantásticos. ¿Y en qué terminó? En Estados Unidos tuvo que aflojar y Venezuela le está ayudando. Estamos predicando a una nueva generación, y esta nueva generación está tan enredada que no se entiende. Era más fácil predicar allá en los años 70. El que era, y el que no era, no era. Pero no había tanto enredo como ahora. ¿Pero por qué se desató el enredo? Por la tecnología
que gracias a Dios, por medio de la tecnología, hemos aprendido mucho de las cosas que tenían ocultas, tanto políticas, religiosas y de todo tipo de problemas de la sociedad. Entonces hay promesas de índole específico y también de índole en general. Muchas promesas son de naturaleza general, mientras muchas otras tratan de áreas específicas en la vida. Sin embargo, en este capítulo de la palabra de Dios, limitaremos nuestro análisis y elección a los pasajes escriturarios referentes a las promesas que tratan directamente con el tema del sufrimiento y sus efectos en la vida del cristiano. Dios, repito, ama a todo el mundo, pero no todo el mundo es hijo de Dios. La palabra de Dios hace diferencia muy claramente entre los hijos de Dios y los hijos del enemigo. Entonces trataremos con el sufrimiento y los efectos de estos en la vida del cristiano. Antes que nada, veamos algunas promesas del Antiguo Testamento dirigidas a quienes padecen sufrimiento y persecución. Y luego, que será en otro capítulo, porque no me daría tiempo, porque hablar de la promesa de Dios, ya les dije, puedo escribir un libro, 2, 3 libros, y me faltaría tiempo. Veremos las promesas del Nuevo Testamento. Vamos a hablar de las promesas del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 33:12, para los que hacen caso y tienen un lapicero y un papelito, al menos lo anoten. Y anoten algunos pasajes que les voy a dar, porque el hermano Bolman, el hermano Pastor Fernando y los pastores y maestros de verdad no queremos que os quede alguna duda, porque somos puestos por el Señor y no podemos mentir. De la tribu israelita de Benjamín dijo Moisés: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. El amado de Jehová, qué bellas palabras en esas, ser amado por Dios. Es cierto, Dios, yo lo dije, lo dice la palabra, Dios ama a todo el mundo, pero en una forma especial a sus hijos. Es lógico, yo amo a los hijos de mi vecino, pero en una forma súper especial a mis hijos. Tú también haces lo mismo. No tenés responsabilidad con los hijos del vecino, pero con tus hijos darías hasta la vida. Todo cristiano perseguido puede aplicarse a sí mismo estas palabras. Todos los hijos de Dios cuentan con su amor y están igualmente a salvo bajo su constante cuidado. El más débil de los cristianos está seguro bajo el cuidado de Dios, como el más experimentado de los santos. El propio Señor vela por él todo el día. Así lo expresó el autor del himno: bajo sus alas, ¿quién de su amor nos puede separar? Bajo sus alas morará mi alma, perdonen hermanos, bueno, ustedes saben el problema que yo tengo, en sempiterna seguridad, o sea, que para siempre en eterna seguridad, da para que se entienda. Y esa es una promesa que Dios no va a fallar,
ni aunque quisiera, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo, dijo, y lo que Él no dijo, no lo dijo. Si Él dijo allá en Jerusalén, como la gallina quise juntarte como polluelos bajo mis alas, ese mismo amor tiene Dios para con todos nosotros. Y muchos de aquellos que Dios quiso, o la mayoría que Dios quiso juntar bajo sus alas, darles abrigo, fueron los que lo crucificaron. Pero Dios sigue siendo Dios, pase lo que pase, venga lo que venga. La figura es la de un águila que protege a sus polluelos, que es la ilustración de la manera en que Dios cuida de sus criaturas. Salmo 91:4 amplía la figura. Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Quiero explicarles una cosa, hermanos y amigos. Tú sabes que las águilas ponen sus nidos allá en los riscos. El águila no es como la gallina que anda picando aquí abajo lo que sea. Por eso yo la pongo como ejemplo. Porque habitan las alturas. Y para tomar vuelo, espera que venga la correntada de viento en contra. Y ahí toma vuelo. Es la majestuosidad del águila. Y tú te preguntarás, bueno, los polluelos cuando están grandecitos, ¿cómo hacen para bajar de los riscos, allá de los nidos? Que pueden ser 500 metros, y en montañas rocallosas. ¿Será que tendrán graditas? Porque como cuando uno aprende a andar en bicicleta chiquitillo, se lleva cada sopapo y así es como aprende. Pero no es chiquito que maneje bicicleta bien el primer día. Por lo menos un moretón y una de las paduras se llevan los brazos y en las manos. Entonces, el polluelo, ¿cómo hace para jugársela si nunca ha volado? Si me tiro, me voy a quebrar todo, y es lógico. Imagínense ustedes, aunque sea polluelo de águila, la ternura de sus huesos, de su piel. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo hace Dios con nosotros? El águila suelta el polluelo que está ya tan alto que nos cuesta mirar dónde están. Yo estoy viendo para arriba como si estuviera viendo el nido. Y el pollito se viene en el aire a matarse. No, el águila se viene y el pollito cae sobre el águila hasta llevarlo al suelo. Después le enseñará a volar, porque el águila no anda picando cochinadas aquí en el suelo. Él es de los apriscos, de las partes más altas. Así hace Dios con nosotros. Cuando tenemos miedo, cuando no queremos predicar porque tenemos miedo, porque no queremos evangelizar, porque no queremos repartir tratados, porque no queremos una vida de sacrificio. Y si me meto a cristiano, ¿qué pasará? Pues simplemente así no lo hace Dios, pero es una figura. Dios te suelta.
pero sobre tus manos te recogerá, no te dejará caer, véngase lo que se venga, enójese quien se enoje, Dios no te dejará caer nunca. Si Él quiere que tú empieces a orar, al principio todo es difícil, todos lo sabemos, es un refrán que se le aplica a todo lo nuevo. Pero tienes que tener confianza en que no te va a dejar solo. A mí se me vino el mundo encima, especialmente por mi familia, cuando yo me convertí. Y Dios nunca me dejó solo. Nunca me dejó solo. Más bien, en los primeros años de convertido, pasé una vida económicamente buena, físicamente muy buena. Me costó mucho en lo espiritual, porque yo venía del marxismo-leninismo. Pero Dios nunca me dejó solo. Todavía el diablo me ataca y me ha atacado muchísimo. Pero no estoy solo. No estoy solo. Dios no dejará que yo me estrelle contra las rocas. No dejará que mis huesos se quiebren al caer en lo plano o sobre una roca. O sea, Dios me enseñó a no temer a nada, a ninguna situación. Me han dicho que porque yo siempre ando tan feliz, ¿por qué? Porque en el mundo sufrí mucho. Ahora en Cristo, véngase lo que se venga, yo soy feliz. Que me duele, me duele. Pero tú no te darás cuenta. Yo lo dejo en manos de Dios todo. Que puedas ser afligido, pero tú no te vas a dar cuenta. Dios quitará mi aflicción. Por eso soy feliz. Nada me asusta. Porque sé que Él, como el águila, me llevará sobre sus alas. Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La figura en este pasaje no es de un hombre que se acurruca pasivamente y muerto de miedo detrás de una pared protectora o al resguardo de un techo. Todo lo contrario, es el cuadro de un hombre activamente comprometido con el trajín de la vida. Lo que les acabo de decir. Yo sé que Él es mi amparo y es mi fortaleza. Pero eso no me hace coger cama, sí que estoy enfermo. No me hace tener miedo o esconderme. No me hace renegar, no me hace rechazar, no me hace tener un mal hablar contra Dios. No, yo no me voy a llenar de miedo, no me voy a esconder detrás de una pared, no voy a buscar protección en una pared, muerto de miedo, o me voy a meter bajo un techo para que me dé protección. La protección viene de Dios, que es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pues el salmista dice que Dios no solamente es un refugio, sino que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro Dios es un Dios para salir de la vida. Nuestro Dios, oh mi Dios,
decirlo tú también. Es un Dios para salir de la vida, para la batalla de la vida. Eso quiere decir la lid de la vida. Es una guerra. Y es una guerra en el campo espiritual de vida o muerte. Si no estás con Dios, morís. Y luego vendrá la resurrección y tendrás que ir al trono blanco, al trono de Dios. Y no creo que pases el examen, porque todo lo que tú has hecho está escrito en el libro de la vida. Y entonces moriste aquí en la tierra y vas a la segunda muerte, al lago de fuego que arde con azufre. Los cristianos no morimos, ni vamos a ningún juicio. Dormimos. Seremos llevados al seno de Abraham. Nos despertarán para las bodas del Cordero cuando el número de hermanos se complete en el mundo. Y luego iremos a la Nueva Jerusalén a reinar sobre el mundo con vara de hierro, guiados por nuestro Señor Jesucristo. Entra con sus hijos en la escena del sufrimiento y en la plataforma del dolor, no necesariamente para sacarlos de la dificultad en que se encuentran, sino para sostenerlos en medio de ello. No es que busquemos a Dios para que nos resuelva nuestra dificultad. Somos valientes y sabemos cómo afrontar los embates del diablo. Dios quiere formar hombres y mujeres valientes. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Los cobardes estarán fuera. No necesariamente para sacarlos de la dificultad en que se encuentran. Entiendan bien esto, hermanos y amigos. Sino para sostenerlos en medio de ella. Yo me imagino el polluelo del águila cuando viene sobre las alas de su madre y viendo las rocas donde van pasando y que todavía faltan metros para llegar. El águila puede agarrarlo con sus garras, porque tal vez lo lastimaría, porque es tan tierno. Lo trae sobre sus plumas. Dios puede quitarnos la dificultad. Pero si no tenemos dificultades, nunca estaremos entrenados para hacerle frente al ataque del maligno. En el Salmo 91:15, Dios promete: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Salmo 91:15. Me invocará y yo le responderé. Qué promesa más bella. Con él estaré yo en la angustia. O sea que tú nunca vas a estar solo. También dicen las Sagradas Escrituras: esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Salmo 62:8. Repito, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad de él vuestro corazón. Es lo que nos pide él a nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es lo que te pide a ti y me pide a mí. Es entregarle el corazón a él. Y sabemos que el corazón es la vida. Como yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿de qué murió fulano de tal? Del corazón, ¿de qué va a ser? Ah, no es que tenía cáncer, no es que tenía hepatitis, no es que tenía COVID-19. Bueno, puede tener eso. Pero la vida está en el corazón. Puede estar 3 años, como han estado muchas personas que yo conocí, en coma. Y hay unos que decían que tienen más de 3 años de estar en coma.
Pero el corazón está latiendo, está con vida. Ella se va a morir, si Dios lo quiere así, cuando se le pare el corazón. Cuando Dios nos pide el corazón, nos está pidiendo la vida misma, la vida entera, no una parte, no la tercera, ni la cuarta, ni la quinta parte. Sí, yo soy casi cristiano, me gusta mucho. Ah, sí, yo de vez en cuando leo la Biblia. Ah, sí, yo de vez en cuando voy a la iglesia. De vez en cuando ofrendo. Sí, de vez en cuando le hablo a alguien. De vez en cuando y de vez en cuando. No. Dios te está pidiendo la vida. Te está pidiendo el corazón. Te está pidiendo todo. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Hay dos cosas por las cuales nosotros estamos y fuimos separados del mundo solamente. Y ese es el centro de la Biblia. Es alabar, servir a Dios y al prójimo como a ti mismo. No es que estás en la iglesia y allá al prójimo que se lo lleve candanga, como dicen. No puedes amar a Dios como una parte. Tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Única y exclusivamente en eso se centra la palabra de Dios. Ah, yo no voy de iglesia, ni soy cristiano, ni nada, pero me gusta mucho ayudar al pobre. Permítame decirte que las obras no te van a salvar. Luego tenemos un estudio sobre esto, porque en esto hay mucho contradicción, muchas versiones. Y sí es por obras. La salvación es por obras. No puede ser que yo sea cristiano, me llame cristiano, y veo a alguien en angustia, en aflicción, con hambre, con necesidad, y no le ayude. Entonces, ¿qué clase de cristiano sería? O al revés, vivo para ayudar al pobre, pero no amo a Dios como dicen las Escrituras. Hay mucha gente que es así. Hay gente que cree, hey, si fuera así, los ricos que dan, aunque sea sin ganas, pero dan, o si no el gobierno se los quita para que den. De nada les vale si no aman a Dios. En Dios no hay nada a medias. No que ame a Dios y el prójimo esté como esté. No que ame al prójimo y no ame a Dios. No, el asunto con Dios es parejo. Yo estaré con él en la angustia. También dice las Santas Escrituras. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Salmos 62, 8. Ya para ir terminando, porque esto es largo y tendido, si el Espíritu Santo así lo quiere, seguiré en la próxima con el mismo tema. En otro pasaje dice el salmista: tiempo es de actuar, oh Jehová. Salmo 119, versículo 126. 119 de Salmos, versículo 126. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, pero a veces permitimos que la amargura lo mantenga a distancia y de esa manera impedimos su ayuda. Si yo estoy en angustia y en vez de alabar a Dios, en vez de bendecir su nombre y cantar salmos a su gloria, reniego, me quejo,
Eso no le va a agradar a Dios. Impedimos que Él nos ayude por nuestra mente, por nuestra boca, por nuestra lengua, por nuestra forma de ser, porque no hemos confiado en Dios, no lo conocemos, entonces actuamos así. Entonces hay que pedir con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es como las olas del mar, que son echadas de un lado para otro por el viento. No saben para dónde van o para dónde vienen. Así es el que no conoce a Dios. Tiene angustia, tiene aflicción, tiene dolor, tiene enfermedad, tiene problemas de toda clase. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Renegar, hacer mala cara, aún a que no tiene la culpa, porque nadie tiene la culpa de lo que a mí me pase. Y entonces está impidiendo la ayuda de Dios. Dios quiere que confiemos en Él. Como el chiquito, que el padre, aunque esté viejo así como yo, lo alzo en mis brazos y tenga que bajar gradas y pendientes. El chiquito no piensa que yo me voy a caer, que me voy a golpear, que estoy viejo y arrugado, sino que él viene confiado porque viene en los brazos de papi. Todos nosotros hemos sido héroes de nuestros hijos. Tú le preguntas a un chiquito quién es el más lindo del mundo, a papi. ¿Quién es el más fuerte del mundo? Papi. ¿A quién quieres ser más en el mundo? A papi. Y así debemos de ser nosotros. El chiquito de 3, 4 años se deja estar porque el papá lo trae y él viene confiado. A veces vienen hasta jugando. Y el papá en las penalidades bajando esas gradas que le duelen los callos, se siente retonado, le duelen las articulaciones. Pero no, el chiquito ni cuenta se da. ¿O creen ustedes que Dios no tiene problemas? Claro que Dios tiene problemas. Yo soy un problema. Yo lo he dicho siempre. Oh Dios, ¿cómo me aguantas? Ten misericordia de mis locuras, ten misericordia de mí. Y que yo soy hijo de Él, ministro de la palabra. Y yo sé que yo le doy problemas a Dios. Ahora aquellos inconversos o ateos, malvivientes, creen que Dios no tiene problemas. Y sin embargo a todos los quiere. Es como si el chiquillo fuera malcriado, pero el chiquillo no puede bajar las gradas, por altas que sean. El papá, solo porque el chiquillo es malcriado, no lo va a bajar solo, a que se espapalle la vida, como decimos nosotros, a que se quiebre todo, sino que lo alza y lo trae gradas abajo o cuesta abajo, o se tiene que pasar un río para que el chiquito no se moje. Se moja él, pero el chiquito no. Así nosotros debemos confiar en Dios. ¿Que somos un problema para Dios? Sí. Yo muchas veces me he atrevido a decir que tiene mejor discípulos el diablo que Dios. Porque Dios nos manda a predicar y no vamos. Nos manda a repartir tratados y no vamos. Nos llaman para que le sirvamos como maestro, como pastor, como evangelista, y no lo hacemos. Y muchas veces lo hacemos de mala gana. Dios nos manda por todo el mundo a ser discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no lo hacemos. Dios nos dice, vaya al culto, vaya a recibir palabra de Dios. Pero hay un partido de fútbol, hay un partido de béisbol, hay una novela. Y no, el jueves voy, pero yo el capítulo de hoy no me lo pierdo.
Y el diablo le dice, quiere tomarse una cuarta de tequila. No le ha dicho cuando ya tiene el vaso servido. Quiere ir a bailar. No le ha dicho cuando ya está moviendo el esqueleto. Quiere pecar. No puedo enumerar los pecados porque me darían 3 horas enumerando los pecados. Pero no le fallamos. Si lo más sencillo de este mundo es pecar, ¿y quién me dice que no sabe cómo se peca? Tendrá que ser una persona con una mente especial o una persona con síndrome de Down, que yo aún lo dudo, pero ¿quién puede decir cómo se peca? Es tan fácil. No hay nada más fácil que pecar. Hasta contra uno mismo. Hasta contra uno mismo. Pecar contra el prójimo. Pecar contra la esposa, contra los hijos. Pecar contra el pastor, contra los hermanos. No sé, y que Dios no lo permita, que en este momento alguien esté pecando diciendo, qué feo que hablas, hermano Olman. Porque estaría pecando. Si pecar es lo más sencillo del mundo, solamente hágalo. No lo haga, porque entonces le estoy dando un mal consejo. Pero yo fui el más vil pecador, yo creo. Así que sé lo fácil que es pecar. Y entonces le hacemos caso al diablo. Por eso yo digo que tiene mejores discípulos el diablo que Dios. Andar por las sendas antiguas, no iremos. Sencillamente, así le contestaron. No iremos. Ir a predicar y no vamos. Ir a ser discípulos y no lo hacemos. Da lecciones de la palabra de Dios para que aprendan. No, qué pereza. De por sí nadie quiere aprender. Y entonces no lo hago. Por eso siempre digo que tiene mejores discípulos el diablo que Dios. Pero la paga del pecado es muerte. Así que no siga ese consejo. Sé discípulo de Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Alabarle, servirle y al prójimo como a ti mismo. Escudriñar las escrituras y alabe a nuestro Dios y hacer que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hermanos, seguiremos, si el Espíritu Santo me lo permite, y el hermano pastor Fernando Chinchilla también, que es la cabeza de la iglesia terrenal ahí en Florida. Pero el tiempo no me da, ya me pasé creo, porque la palabra de Dios es tan lindo, que cuando quieran se ponen de acuerdo y me ponen a hablar 3 días y noches sin parar, que yo les prometo que sí lo hago. Y lo prometo delante de Dios que sí lo hago. Porque para mí no hay nada más lindo, más fácil que hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la traigo en mí. Porque Dios me escogió para eso. Estoy lleno de palabra. No para gloria mía, sino para gloria de Dios. Nada hago yo con estar lleno de palabras si no la doy. Nada hago yo con estar lleno de alimento si no lo reparto. Para eso me escogió Dios. Por eso digo que no es mío. Enésimo es que decirlo porque no es mío. Pero para predicar, para enseñar, Dios me escogió y a Él solo le serviré. Y a aquellos mis hermanos y a aquellos
amigos que quieren escuchar la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuevamente te doy gracias por este día que me has permitido hablar de tus promesas a mis hermanos, a mis amigos y a enemigos y familiares. Espero que ellos lo reciban con agrado, sabiendo que no es palabra de Goldman Chinchilla, sino que es palabra tuya, que es alimento tuyo para bien de sus almas. Gracias te doy, Dios mío, por esta virtud, por este privilegio que tú me has dado. No hay nada más bello para mí, nada que reconforte mi alma, como es el hablarle a mis hermanos, a mis enemigos, a mis amigos, a mis familiares, de tu palabra. En una forma especial te doy gracias por mi hermano pastor en Florida, Fernando Chinchilla, porque cuando yo te pedí a ti que me abrieras puerta para predicar la palabra, porque tenía que predicar la palabra, porque para eso tú me escogiste, el hermano no rehusó tu voz, no se opuso a tu voz y me abrió las puertas, y ahora soy parte de la misión mundial Tierra Santa, de la iglesia de Florida Tierra Santa, junto con todos mis hermanos. Gracias, mi Dios, una vez más. Gracias a mi hermano Fernando y a su esposa, líder de la iglesia, por darme esta oportunidad de poder expresar lo que hay en mi corazón para la alabanza de tu nombre. Gracias, hermanos. Gracias, amigos. Gracias a todo aquel que escucha este mensaje. No me deis las gracias a mí, sino a Dios. Es a Dios a quien tienes que obedecer. Es la palabra la que te puede salvar. Te doy las gracias porque la vas a escuchar. Y le pido a Dios que Él te toque a través del Espíritu Santo para que tú la puedas entender y te conviertas, si todavía no lo has hecho, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Gracias, hermano pastor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.